Muy buenas tardes para todos, reciban un fraterno saludo. Bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerden que si desean seguir recibiendo actualizaciones sobre mi contenido, pueden suscribirse. De esta manera apoyan al carácter divulgativo de todo este trabajo. Asimismo, también tengan presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos reunimos alrededor de uno de mis filósofos favoritos, quien fuera Søren Kierkegaard, el danés que vivió a mediados del siglo XIX. Él trabajó temas sumamente interesantes como la angustia, la libertad y la desesperación, y a partir del análisis de su obra vamos a entender cómo vivir una vida de una manera auténtica. Para Kierkegaard, la verdad radica en la subjetividad. Ahora bien, hagamos una distinción entre lo que es subjetivo y lo que es objetivo. La objetividad es aquella información que se puede constatar públicamente y que tiene que ser validada por estamentos e instituciones que le den peso a las afirmaciones que yo realizo. Por ejemplo, si presento un teorema matemático, debo de ser capaz de replicarlo en cualquier lado. No depende de mí, ni de mis creencias, ni de mis sentimientos, sino que son hechos que rebasan mi propia existencia individual. No obstante, el ser humano no es un objeto, no es una cosa dentro del mundo de las cosas, no es un ente gélido, ni inerte, ni muerto, sino que vive y habita en una realidad que va moldeando con su voluntad y con su libertad. Pensar sobre sí mismo de una manera objetiva es sumamente difícil. Yo puedo decir varios datos sobre mí, puedo decir que me llamo Juan Sebastián Ocampo, que soy profesor universitario, incluso también puedo afirmar que tengo una condición médica, una discapacidad llamada retinosis pigmentosa. No obstante, mi existencia no radica ahí ni se acaba en esas afirmaciones. La verdad de mi existencia no puede ser conocida a través de un instrumento racional, sino vivida. La objetividad no me determina radicalmente. No soy una mercancía, no soy algo que se pueda comprar ni vender. Es ahí en donde Kierkegaard muestra una oposición entre el que es propio de los objetos, que se pueden medir, que se pueden pesar, que se pueden poner en relación con otros objetos, versus el cómo, que son los valores, que son esas verdades que yo me forjo a través de mi pasión y de mi voluntad. Es mucho más cómodo seguir a las convenciones sociales, es mucho más confortable seguir el comportamiento del rebaño, comportarse como todo el mundo, es más cómodo vivir una vida sujeto a la normativa y a lo que socialmente se ha instituido como lo bueno y como lo verdadero, pero lo que realmente incomoda a los demás es ver a una persona que ha decidido valientemente vivir y que ha asumido la responsabilidad de su propia existencia. Es mucho más cómodo dar una limosna, es mucho más cómodo guardar una apariencia que realmente hacerse cargo de los problemas de sí mismo y de los problemas del mundo. Y sí, y seguramente te puede ir mal en la vida, seguramente te pueden pisotear, seguramente se pueden burlar de ti, porque lo que te vende esta postura existencial de Kierkegaard, o lo que te intenta mostrar, no es una fórmula o una ecuación como esos coach, esos gurús de autoayuda que te quieren enfrascar dentro de una rutina o dentro de unos hábitos que supuestamente tiene la gente exitosa. No hay que ser exitoso. Hay que tener la valentía, hay que tener la gallardía y el coraje de vivir. Para Kierkegaard, lo interior, es decir, lo subjetivo, es el espíritu. La interioridad es subjetividad. La subjetividad es esencialmente pasión. Es en su punto máximo el interés infinito, personal, apasionado, sobre la felicidad que uno se debe procurar para sí mismo. Es más cómodo seguir a los ídolos de la cultura, seguir a las modas, seguir todas esas cosas superfluas, que entender el carácter agónico de la libertad. La libertad implica lucha.
implica sacrificio, implica salirse de sí mismo, implica ir más allá de su sala o de su habitación o de lo que te han dicho tus padres o de lo que te ha dicho tu iglesia o de lo que te ha dicho el Estado o el mercado que está bien. Es entender que hay que abandonarse hacia un principio absoluto, elemental, que es fundante y constitutivo de la experiencia humana. Cuando afirmamos que la verdad es subjetividad, esto no es un relativismo. Muy por el contrario, tiene que ver con la manera con la que nosotros nos relacionamos con nuestro propio ser, con nuestra propia existencia, y está esto emparentado con la práctica délfica que fue después rescatada por Sócrates de conócete a ti mismo, conoce tus propias limitaciones, conoce tus condiciones existenciales. Para Kierkegaard, el ser humano es la tensión constante entre lo finito y lo infinito. El hombre ha nacido libre, pero se encuentra por doquier entre cadenas. Esta máxima habla de que el hombre se puede perfeccionar, frente a él se abren un montón de posibilidades infinitas, pero está sujeto también al mundo histórico, a su propia naturaleza corporal, a sus preconcepciones sobre sí mismo y sobre la realidad y a sus creencias que muchas veces lo atan. De acuerdo con este pensador, el hombre no ha asumido su libertad. En la sociedad de consumo, la tarea de vivir cuesta lo menos posible. Ya tenemos un montón de instituciones, de empresas, de eslóganes que piensan por nosotros. Todos estos productos culturales nos ahorran el tiempo de pensar y de existir. Nos dicen qué comer, nos dicen qué nos gusta, de qué manera nos tiene que gustar, nos dicen cómo vestirnos, los gurús de autoayuda nos venden fórmulas, todo con la idea de arrebatarnos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia existencia y responsables de nuestra propia libertad. Es mucho más fácil sucumbir ante el engaño de las multitudes, ante el comportamiento de las masas y seguir de una manera ciega a las otras personas, a los estamentos políticos, a los dictámenes de la lógica del mercado para sustraernos de nuestra propia responsabilidad. Kierkegaard anunciaba que el hombre nada más puede ser libre si es coherente y consecuente en lo que dice, en lo que piensa y en lo que hace. El concepto de libertad no se presenta de una manera tan idílica y tan positiva como lo quiso vender la racionalidad ilustrada. La libertad necesariamente acarrea angustia. La angustia surge a partir de la posibilidad de decidir frente a un mundo que se ha abierto, frente a una dimensión infinita de posibilidades. La libertad suscita atracción y repulsión. La angustia de poder elegir. El prototipo de hombre libre que nos propone Kierkegaard es el del Adán bíblico. Este es el arquetipo de toda la experiencia humana. Adán, en su estado de inocencia, estaba vinculado irreductiblemente a la naturaleza. No tenía la libertad de poder decidir. Cuando Dios le prohíbe comer del fruto del árbol prohibido, que es el del conocimiento, emerge en Adán ese sentimiento que dice no debes hacerlo, pero también esa otra voz que le dice eres capaz de hacerlo. La libertad suscita tanto atracción como repulsión. Nos sentimos atraídos frente a esa posibilidad de decidir, pero esta también nos causa miedo y nos causa angustia. Esta angustia es similar a la del hombre que se encuentra mirando hacia el abismo. Él siente un temor de caer, pero también quiere experimentar ese vértigo de la caída. Hay que recordar que para Kierkegaard, el yo o la subjetividad es la síntesis entre lo finito y lo infinito, del alma y del cuerpo, de la libertad y de la necesidad, de la imaginación y también de las condiciones históricas. Es la relación que existe entre lo contingente
y lo imperecedero. El yo es un producto forjado por la voluntad. Nosotros solo existimos en la medida en que deseamos hacerlo. Kierkegaard afirma que el hombre es espíritu. Pero entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu esencialmente es el yo. ¿Y entonces qué sería este yo? El yo es la relación que se refiere a sí misma, o dicho de otro modo, es aquello en la relación que se relaciona consigo misma. El yo no es relación, sino que consiste en el hecho de que se relaciona o se refiere a sí misma. Con esta cita, que es sacada de la obra La enfermedad mortal, Kierkegaard aduce que ser un yo no significa ser un conjunto de factores disgregados el uno del otro, sino que es la postura que uno toma con respecto a esos factores, es lo que uno constantemente decide hacer sobre sí mismo. Kierkegaard nos propone la misma metáfora que utiliza Platón del carro alado para definir al ser humano. Para él, la eternidad es infinitamente veloz como un corcel, y la temporalidad es lenta como un viejo burro. El cochero tiene que tener la voluntad y la pasión de poder dirigir estos dos aspectos de su vida. El yo no es un individuo abstracto, no es una estadística, no es una cifra, no es algo pasivo, sino que es una actividad constante. De esta manera Kierkegaard nos invita a no vivir en un mundo de fantasía que se pierda hasta lo infinito, ni tampoco en un mundo que se subsuma en la materialidad. Tenemos que tener presente estos dos factores fundamentales propios del ser humano para poder direccionar y vehiculizar a nuestra vida. Si el ser humano se pierde en lo infinito, si se pierde en su propia imaginación, olvida al mundo y ya no tiene los pies sobre la tierra. Pero si el hombre se sume en la finitud y en la materia, tiene el riesgo de decantar en un hedonismo y perder todo el rumbo de su existencia. Si el ser humano deposita toda su confianza en las cosas del mundo, en la lógica del mercado, en las instituciones políticas, entonces cuando uno de estos elementos le falle, porque todos son falibles, inmediatamente se va a perder todo el significado de su vida. Al ser humano le gusta engañarse a sí mismo, le gusta pensar que su estilo de vida es natural, que el sistema de valores con el que ha sido creado es el único, que la ideología social es su casa propia. Sin embargo, la vocación humana es abandonarse a sí mismo, abandonar todas esas conjeturas y todas esas limitaciones para poder encontrarse en relación con lo infinito. Esto es un salto de fe. Durante gran parte de nuestra vida a nosotros se nos enseña a obedecer ciegamente a las racionalidades propias del mundo de la mercancía, del mundo de las instituciones morales y estatales, y entre toda esta ciega disciplina se nos olvida vivir. Se nos olvida que nosotros no estamos únicamente sujetos a la temporalidad, a lo finito, a lo contingente y a lo necesario. Se nos olvida la capacidad creativa que tiene nuestra propia alma. Kierkegaard ejemplifica todo esto en la figura de Abraham. Sabemos que en el relato bíblico Dios ordena a Abraham sacrificar a su primogénito. Esto parece una locura, esto parece algo que no se puede racionalizar y que no se puede explicar. De hecho, Abraham no encuentra palabras para decirle a su esposa Sara lo que va a hacer, porque las lógicas del mundo, los razonamientos del mundo son limitados y son contingentes, no pueden elucidar la magnanimidad y la excelsitud de la vocación humana. Al final del relato todos sabemos que tiene un desenlace feliz y que Abraham no sacrifica a su hijo. Para muchas personas la acción de Abraham es injustificable.
Unos incluso lo podrían llamar una especie de esquizofrénico o un loco, alguien que es un peligro para la sociedad y que tiene que abandonar toda la vida comunitaria para que ésta no corra riesgos. Pero aquí lo que Kierkegaard nos quiere decir, lo que nos quiere ejemplificar a partir de este relato, es que Abraham tenía una confianza plena en Dios. Sabía que lo infinito, aquello que rebasa su propia existencia, que va más allá de sí mismo, también es partícipe y está inserto dentro de su propia vida y dentro de su propia finitud. Para vivir una existencia auténtica, tenemos que reconocer los momentos de eternidad dentro de nuestra vida, una eternidad a la cual nosotros nos tenemos que abandonar en una relación inmediata. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos son aparentemente racionales, pero están fundadas en el miedo, están fundadas en los dictámenes culturales, están fundadas en los afanes por prestigio y por gloria. Muchas veces tú no decides tu vocación profesional siguiendo a tus pasiones, sino siguiendo aquello que te han dicho que es bueno, aquello que te generará dinero, que te generará una posición social y un capital relacional. Si tú realmente estás enamorado de la vida, si tú realmente quieres vivir una existencia auténtica, tienes que darlo todo por una causa que vaya más allá de ti mismo, por una causa divina. Muy a pesar de que las lógicas del mundo te digan, no, eso es una tontería. Claro, las lógicas del mundo son de una índole superficial. Kierkegaard dice que por lo que nosotros luchamos, por lo que nosotras agonizamos, puede que el día de mañana ni siquiera esté ahí. Puede que el amor que nosotros sintamos por esas causas a las que nosotros decidimos entregarle cuerpo y alma, el día de mañana falte. Pero a pesar de todo ese absurdo, hay que tener el valor de habitar esta existencia y hacerlo algo auténtico. Es mucho más fácil creerle a la masa, es mucho más fácil creerle a la ideología del mercado, a la ideología política que te dice que si votas por X o por Y tu vida va a mejorar sustancialmente, que si compras este producto vas a ser más feliz. Lo realmente difícil es vivir de una manera auténtica, reconociendo la pasión y la voluntad internas. Es claro que para Kierkegaard la vida es lucha, la vida es sacrificio, la vida puede que nos mortifique, pero vale la pena entregarse a algo, vale la pena abandonarse de una manera inmediata a lo absoluto. Para este pensador es esencial creer en lo absurdo. Dentro de su cosmovisión cristiana, por ejemplo, para este pensador es esencial vivir en el absurdo, reconocer ese absurdo en nuestras vidas. Él decía que más absurdo que un Dios que es trascendente, que es infinitamente poderoso, se haya hecho carne y encima de eso haya muerto sometido a las peores humillaciones. Si para Kierkegaard esa verdad de la fe es posible, y esa verdad de la fe timonea los grandes aspectos de su vida, entonces nosotros también tenemos que abandonarnos hacia un principio elemental, hacia el principio de lo divino. Tenemos que dar ese salto de fe, hacia nosotros nos genere angustia y temor. En últimas, la invitación cristiana no es a seguir unos ritos, ni a seguir una doctrina ya establecida, ni unos códigos morales y terminar el día y decir, sí, estoy satisfecho con eso. La invitación cristiana es amar la vida, amarse a sí mismo, a amar a los demás, a pesar de que te pisoteen, a pesar de que te vuelvan nada, a pesar de que te denigren, porque sí, eso es absurdo y eso va más allá de las lógicas del mundo, pero no de las lógicas de lo eterno. Yo espero que si les ha gustado el video, por favor dejen su me gusta acá y se pueden también suscribir y estar al tanto de las actualizaciones.